Vaya en primer lugar un gran saludo y caluroso saludo a la comunidad universitaria de la Universidad, de amigas y amigos que cultivamos desde Granada y desde esa universidad fraternales lazos de colaboración y de alguna manera de complicidad. Y también un saludo especial a los miembros de la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la propia red. La conferencia de hoy, como aparece en pantalla, tiene un título un poco largo, porque precisamente vamos a hablar de tecnologías aplicadas a la educación desde una perspectiva bastante novedosa. Desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva humanizadora, desde la perspectiva inclusiva y desde la perspectiva positiva. Son perspectivas poco difundidas, pero de las que ya existen conferencia para que podamos realmente entender que esos calificativos tienen no solamente un pasado, sino sobre todo un presente y futuro en la comunidad científica. Vivimos en momentos realmente complejos. Momentos donde el auge de la comunicación digital a veces hace más énfasis en las tecnologías negativas que en las positivas. Precisamente eso va acompañado de lo que han llamado algunos importantes sociólogos una globalización económica insolidaria, que a veces se traduce en prácticas tóxicas, deshumanizantes y poco o nada éticas. En este universo de las ciberredes tóxicas prodigan mentiras, falsedades, manipulaciones, coerciones, difamaciones, estafas, belicismos, amenazas, exclusiones. A fin de cuentas, conductas insaludables, antisociales, que alientan miedos, odios, pero que sobre todo siembran el malestar, la negatividad y el pesimismo entre los pueblos. Pero ante este panorama tóxico y desolador, en las últimas décadas están surgiendo que rebuscan, replantean la necesidad de una rehumanización de la sociedad. Y esa rehumanización tiene una columna vertebral muy clara. Construir y subrayar la ética universal para una cultura de paz, de bienestar y de progreso justo y solidario. Esa cultura tiene que estar basada en el renacer de la concordia. Concordia entre personas y entre pueblos. Sin olvidar la importancia de la preservación de nuestro planeta, gravemente herido y
del justo aumento del nivel de felicidad como factor de calidad de vida de la ciudadanía universal. Precisamente las tecnologías afectivas, humanizantes, inclusivas y positivas, en su conceptualización, que a continuación explicaré, abordan todos estos aspectos referidos al bienestar, a la felicidad humana, a la concordia de los pueblos y a la conservación medioambiental. ¿Qué son las tecnologías afectivas, humanizantes, inclusivas y positivas? Son tecnologías que están diseñadas tanto a nivel científico como técnico para generar bienestar y felicidad. No olvidemos que ya las Naciones Unidas desde hace algún tiempo publica el Índice de Bienestar Humano, el Índice de Bienestar de los Pueblos y de las Naciones como uno de los elementos clave para el progreso ordenado, justo y solidario de la humanidad. Son, por tanto, tecnologías que promueven una vida placentera, una vida con verdadero sentido y significado, pero además favorecen un crecimiento psicoemocional desde el cultivo de las virtudes y de las fortalezas de carácter que ya pregonara Aristóteles y que han sido recogidas recientemente, en las últimas décadas, por diversas corrientes científicas. Estas tecnologías, en su vertiente social, aportan salud y bienestar a la sociedad porque entrenan a estas organizaciones y comunidades en la superación resiliente de adversidades para conseguir optimizar su rendimiento. Su carácter humanizante orienta su génesis y desarrollo a dar respuesta a los grandes interrogantes y necesidades profundas del ser humano. No tanto del sistema económico, no tanto de los intereses de la globalización insolidaria, sino del propio ser humano. Estas tecnologías apuestan por huir de lo estandarizado, de lo uniformado, y por ello respetan profundamente las características y limitaciones de cada ser. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, y por tanto las tecnologías tienen que adaptarse a esa característica esencial de ser únicos e irrepetibles y adecuarse a esas características. Pero además son tecnologías concebidas para la inclusión y la solidaridad. Esto obliga a quienes las diseñamos a eliminar cualquier tipo de barrera para garantizar el respeto a la diversidad como riqueza universal. También pretenden favorecer la interculturalidad, el diálogo entre culturas y entre pueblos, la accesibilidad al conocimiento y la eliminación de cualquier forma de discriminación. Y su naturaleza claramente inclusiva. Pero además, su diseño y uso humanizante y positivo tiene que ayudar a impulsar compromisos éticos con la paz, la justicia, la solidaridad, la equidad, la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo sostenible de los pueblos, con ese fin último que es aumentar el bienestar y felicidad de las personas y de las colectividades. Pero también en el mundo digital en el que se desenvuelven, en el que nacen, crecen y son evaluadas,
apuestan por el enfoque accesible, altruista, generoso y solidario. Eso permite que puedan ser usadas en cualquier lugar y en cualquier tiempo gracias a la universalidad de las redes digitales, especialmente a la red de Internet. Pero tienen una clara apuesta por la equidad, porque quienes trabajamos en ellas luchamos por disminuir progresivamente la brecha digital, esa brecha que separa a inforricos y a infopobres, para que podamos alcanzar a los inalcanzados y excluir a los excluidos. ¿Cuáles son los fundamentos científicos de ese bienestar que tanto anhelamos las personas, las organizaciones y los pueblos del planeta Tierra? Vamos a hacer un repaso científico, riguroso, de esos fundamentos de las ciencias del bienestar y de la felicidad. La psicología positiva, desde hace ya más de 40 años, ha aglutinado gran parte de esos estudios y se ha afanado por diseñar teorías y modelos, además de elaborar instrumentos para estudiar el bienestar, para determinarlo, para caracterizarlo y para ver sus relaciones funcionales. Y la primera esencia que descubre la psicología positiva es que el bienestar está relacionado con la satisfacción con nuestras propias vidas, con nuestros flujos emocionales, con las fortalezas personales y especialmente con las emociones positivas. Pero en la vertiente social y organizacional, la psicología positiva de las organizaciones pretende optimizar la calidad de vida de las propias organizaciones para generar salud, resiliencia, optimismo y productividad. Pretende, por tanto, favorecer el surgimiento de organizaciones que sean capaces de identificar sus riesgos potenciales y, tras esa identificación, poner en marcha medidas proactivas para asegurar el desarrollo organizacional frente a situaciones adversas. Estoy siguiendo el texto por si en la audiencia hay alguna persona con discapacidad auditiva. Eso permitirá que él, ya que no tenemos subtitulación en lengua de señas, pueda ir siguiendo evidentemente el texto. El bienestar, desde el punto de vista de la psicología positiva y de las ciencias del bienestar, en su conjunto, tiene dos componentes: el denominado bienestar hedónico y el que posteriormente abordaremos, denominado bienestar eudaimónico. El bienestar hedónico, la palabra hedónico, viene de la corriente escuelas filosóficas griegas lideradas por el gran maestro Epicuro, que ya propuso en la antigüedad clásica que el objetivo de la vida es experimentar la mayor cantidad posible de placer. Y para hacerlo hay que orientar al disfrute de lo que él llamaba actividades nobles. Claro, este placer, decía Epicuro, lleva a la sensación de felicidad entendida como la suma de momentos placenteros. Precisamente el profesor Kahneman, en el año 1999, retoma la sabiduría de la escuela de Epicuro y plantea que el bienestar
es la presencia de afecto positivo, emociones positivas, y la ausencia de afecto negativo, es decir, emociones negativas. Y es muy importante que tengamos en cuenta esta realidad porque una de las cuestiones que más han estudiado las ciencias del bienestar es la generación de flujos de emociones positivas, de las cuales abordaremos en breve. Ese bienestar hedónico, por tanto, que está en plena actualidad, se define como conseguir el placer y evitar el dolor, evitar el displacer. Esto además la neurociencia lo ha puesto de manifiesto también en reiteradas investigaciones en las últimas 2 décadas. ¿Cuáles son los componentes del bienestar hedónico? Pues el bienestar afectivo o emocional, que es lo mismo, y el denominado bienestar subjetivo. A la derecha están viendo una serie de fotografías de investigadores de distintos países, que en las referencias bibliográficas que se las voy poniendo abajo en azul, en cada transparencia, han sido relevantes en realizar descubrimientos y comprobaciones referidas tanto al bienestar individual como al bienestar organizacional. Aquí el profesor Peiró, de la Universidad de Valencia en España, uno de los grandes investigadores de este tipo de planteamientos científicos. El afecto, por tanto, constituye el núcleo central de las emociones. Es, dicen algunos autores, la molécula básica de todos los fenómenos emocionales. Y, por tanto, en nuestra conferencia utilizaremos, como plantean Carr y Seligman, que la palabra afecto y la palabra emoción son sinónimos. Se pueden utilizar de manera intercambiable. Ahí ven un primer gráfico que refleja emociones como el optimismo, el amor, el interés, la alegría, la confianza, pero también una gran cantidad de emociones negativas, como por ejemplo la tristeza, el rechazo, el desprecio, el enojo, la molestia, el miedo. Estas son las emociones que está investigando las ciencias del bienestar y que vamos a tener muy en cuenta a la hora de diseñar las tecnologías humanizantes, afectivas y positivas. Existen diversas taxonomías para clasificar y organizar los modelos de bienestar hedónico. La más conocida, o una de las más conocidas, es el modelo dimensional, que indica que todas las emociones tienen 2 características importantes. La valencia, es decir, o son agradables o son desagradables, y la activación. Son emociones intensas o son emociones suaves o de baja activación. Pero también el modelo ortogonal plantea una clara diferenciación entre las emociones positivas y las emociones negativas, cuyas consecuencias ya voy anticipando y profundizaremos en los próximos minutos. Por tanto, la psicología moderna reinterpreta el hedonismo combinando, por un lado, el balance emocional, es decir, conseguir a lo largo del día, de la semana, del mes, más flujos de emociones positivas y minimizar las negativas, pero también la satisfacción vital percibida, es decir, el juicio global que yo hago de mi vida sobre mis propias expectativas, sobre mis propios objetivos vitales. A eso se le ha denominado en la psicología moderna bienestar subjetivo o también felicidad subjetiva. A la derecha, el profesor Carmelo Vázquez de la Universidad Autónoma de Madrid, gran amigo y compañero, que lleva investigando ya varias décadas esta reinterpretación hedónica del bienestar subjetivo. Por tanto, bienestar afectivo y satisfacción con la vida generan ese nuevo concepto de bienestar subjetivo. Ese nuevo concepto que tiene que ver con nuestros propios juicios cognitivos y afectivos de nuestro bienestar. Por tanto, la sensación de bienestar es una combinación de juicios cognitivos, por tanto, intelectivos, y de juicios afectivos. Un aprendizaje que tenemos que hacer
en los procesos de desarrollo de la inteligencia emocional de los que hablaremos en la conferencia, en el segundo momento de la conferencia. Y ese bienestar subjetivo, como dicen los autores que le referencio al pie de esta diapositiva, tiene que ver con la satisfacción general que tengo en mi vida, con el humor, el sentido del humor que tiene un enorme valor, el humor positivo, en la consecución de bienestar y felicidad, en la plenitud vital y también en la satisfacción tanto en la vida individual de pareja y en la vida laboral. El concepto de salud, por tanto, surge en este contexto de bienestar subjetivo y se asocia a placer, a satisfacción, a felicidad y a la experimentación de alegría y de goce en la vida. Por tanto, a una buena cantidad y calidad de vida. Surge, por tanto, un nuevo concepto del profesor Ward, que es el balance afectivo, que debemos hacer para conseguir bienestar y felicidad de forma continuada. Es decir, hacer juicios valorativos sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Y precisamente el profesor Ward y su equipo tienen un instrumento maravilloso que es la denominada escala de balance afectivo, que yo les invito a que puedan incluso autoaplicarse. El segundo de bienestar es el bienestar eudaimónico. La palabra eudaimonia es también del griego y fue formulada por Aristóteles y su escuela, y la primera vez de la que habló de ella fue en su conocida obra La Ética a Nicómaco en el año 349 a.C. Y en esta obra exhorta a sus ciudadanos a vivir de acuerdo con un daimon, un ideal, un criterio de perfección al que todos aspiramos para que dé sentido a nuestra vida. Por tanto, el bienestar eudaimónico es el bienestar que surge cuando encontramos sentido a nuestra vida personal, a nuestra vida social, a nuestra vida laboral, a nuestra vida de ocio y tiempo libre. Es, por tanto, un estado óptimo, la eudaimonia, que conduce a ese bienestar psicológico del que acabamos de hablar. Ese bienestar psicológico, dice el profesor Reif, tiene que ver con una vida bien vivida, tiene que ver con la excelencia y perfección, ese ideal que da sentido a y dirección a nuestra propia vida. Y tiene que ver también con la satisfacción del resultado logrado por una determinada forma de haber vivido, por esa forma de vivir saludable. En síntesis, la felicidad eudaimónica o bienestar psicológico tiene mucho que ver con desarrollar y mantener relaciones cálidas con los demás. Es decir, en que nos planteemos unas relaciones en la familia, con nosotros mismos, en nuestras esferas laborales, en nuestras esferas de ocio, generadora de afectos positivos, de cariños positivos. También tiene que ver con sentirse bien consigo mismo y ser consciente de mis limitaciones. Por tanto, autoaceptar cuáles son mis características emocionales y mis limitaciones. También tiene que ver con desarrollar un fuerte sentido de individualidad y de libertad personal, es decir, ser una persona con soberanía personal, como decía el filósofo Zubiri. También con encontrar un propósito que unifique esfuerzos y retos, ese sentido de la vida. Con satisfacer, modelando el medio, las necesidades y deseos, adecuándonos al medio, a lo que el medio nos puede ayudar a conseguir. Y, sobre todo, a mantener flujos de aprendizaje y desarrollo de capacidades, a lo que vamos a llamar crecimiento personal o crecimiento psicológico. En ese sentido, es muy importante para conseguir ese bienestar eudaimónico, con tener alta calidad de los vínculos personales, cultivar amistades sinceras, amistades auténticas, amistades realmente con mayúsculas, y no tanto amistades superficiales. Con esa capacidad de manejar de forma efectiva el medio, con esa apreciación positiva de sí mismo, ese autoconcepto positivo que todos tenemos que cultivar
ese sentimiento de crecimiento a lo largo de la vida, ese sentimiento de autodeterminación y esa creencia de que la vida tiene propósito y significado si lo buscamos y lo construimos. Consecuentemente, tenemos que aprender a construir el bienestar. Y ahí viene unas siglas que vienen apareciendo en las diapositivas que se llaman EDEPI, Educación Emocional Positiva e Inclusiva. Tenemos que educarnos para aprender a construir el bienestar. Y eso requiere esfuerzo. Y eso requiere sacar de nuestro interior las virtudes y fortalezas de carácter que ya de alguna manera formuló el gran Aristóteles. Y ese esfuerzo también tiene que ir unido al crecimiento psicológico y a la consecución de metas que nos planteamos en nuestra propia vida. Las fortalezas son, por tanto, claves para conseguir ese bienestar. Martin Seligman retomó las virtudes aristotélicas y planteó precisamente estas fortalezas que hacen de forma gráfica en este árbol y que desde el punto de vista de nuestra vertiente educativa, recuerden que el ser humano nace educándose y acaba educándose, con una educación permanente a lo largo de toda la vida. Por tanto, tenemos desde nuestra infancia, en nuestros colegios, en nuestras universidades, pero también, como veremos posteriormente, en los sistemas educativos no formales, tenemos la obligación, evidentemente, de cultivar estas fortalezas que les planteo en este gráfico, porque un reciente estudio que se llama, titulado El ABC de la felicidad, ha demostrado que los planteamientos filosóficos de Aristóteles coinciden a nivel de fortalezas y virtudes con los de Confucio, con lo de Buda, y lo retoma el propio Seligman, precisamente, que fue el primero que hizo estudios e investigaciones potentes sobre la importancia de las fortalezas de carácter en la consecución de bienestar y felicidad, de sentido de la vida también. Aquí tenemos un gráfico con todas las fortalezas de carácter y vean que las fortalezas de carácter tienen una doble dimensión, interpersonal o intrapersonal. Es decir, las tengo que cultivar yo a mí mismo, pero también las tengo que cultivar con mi prójimo, con mi entorno, con las personas auténticas con las que me relaciono. Pero también tienen una dimensión emocional, que es lo que llamamos corazón, aunque todos sabemos que no es el corazón, sino que son las zonas cerebrales en las que de alguna manera aparecen y se coordinan las emociones, y también en la mente, es decir, tienen una cierta componente también intelectual. Surge a partir de ahí el famoso modelo PERMA de bienestar y felicidad de Martin Seligman, que él lo publica allá por primeros años del presente siglo, pero que continuamente lo va evolucionando. El modelo PERMA habla de flujos y florecimiento de bienestar y felicidad. ¿Qué podemos hacer para conseguir esos flujos y florecimiento de bienestar? Pues en primer lugar, tenéis unas relaciones auténticas. En segundo lugar, tenéis un compromiso con todo lo que hacemos. No pasar de la vida de puntillas, sino emplearnos a fondo apasionándonos con la vida. Encontrar un significado, plantear unos logros claros, pero sobre todo también, que no nos olviden, generar en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos y en todo lo que sentimos, flujos de emociones positivas. Por tanto, la P de positive, la E de engagement, la R de relation, la M de main y la A de accomplishment. Es decir, flujos de emociones positivas para florecer el bienestar y la felicidad, para apasionarnos, para crear relaciones positivas, para florecer en una vida plena y para conseguir los logros. Pero también vamos a dedicar unos pequeños minutos a hablar de bienestar de las organizaciones y de un concepto bastante novedoso que es el de capital psicológico. La psicología organizacional positiva, por tanto, habla de salud organizacional, que es una salud fisiológica, psicológica y social. Y se encarga de generar estrategias para el funcionamiento óptimo de las personas en las propias organizaciones, en lo que se ha dado en llamar bienestar psicosocial.
en el trabajo, en el estudio, en cualquier tipo de actividad social. Se preocupa, por tanto, de amplificar ese bienestar psicosocial, generando calidad de vida laboral, estudiantil y organizacional. Estas organizaciones tienen que conseguir que los empleados y los estudiantes sean empleados positivos, que practiquen efecto positivo, pero también líderes transformacionales que ejerzan el liderazgo desde una perspectiva democrática, dialogante y afectivo-positiva. Por tanto, son organizaciones emotivo-positivas que buscan el éxito organizacional, pero también el éxito productivo. En muchos casos, si son evidentemente empresas, el éxito financiero. Gozan, por tanto, de una fuerza de salud física saludable, un buen ambiente de trabajo saludable y una cultura organizacional saludable, pero también son capaces de soportar periodos de turbulencia, de cambios y de adversidades. ¿Y qué hacen ante esas adversidades? Pues aprender lecciones y salir fortalecidas. Estas organizaciones, por tanto, lo que realizan es una cultura organizacional positiva, la van construyendo, y generan la resiliencia, como les decía, para aprender lecciones y salir fortalecidas de esas situaciones adversas. El engagement, que podríamos traducir como implicación apasionada en el trabajo o en el estudio, es, por tanto, el estado psicológico positivo que requiere vigor, dedicación y absorción para disfrutar en la actividad laboral, en la actividad organizacional. Precisamente los trabajadores y los estudiantes vigorosos experimentan altos niveles de energía y motivación y, por tanto, disfrutan con lo que hacen. No miran el reloj, porque, como dice la diapositiva, generan concentración en el trabajo, ponen los 5 sentidos en el trabajo, disfrutan con su trabajo y consiguen una sensación de tiempo, de que el tiempo se pasa volando, porque lo están disfrutando precisamente. Los estados, por tanto, de apasionamiento y compromiso en el trabajo predicen mayor creatividad y mejor desempeño, reducción del absentismo laboral y estudiantil y mejores resultados productivos y educativos y financieros en las organizaciones. El concepto de capital psicológico es muy importante, porque el concepto de capital psicológico lo podemos aplicar a cualquier tipo de organización, también a las organizaciones educativas, y se basa en 4 características que podemos entrenar mediante modelos de educación positiva y inclusiva. La primera característica es la confianza, que se traduce en autoeficacia. La segunda característica es el optimismo, que conduce al éxito. Se puede educar el optimismo y hay muchísimas investigaciones que lo demuestran. En tercer lugar, la psicológica, y en cuarto lugar, la variable resiliencia, es decir, enfrentar problemas y adversidades, recuperarse de ellos y salir fortalecido para tener éxito en la vida personal y organizacional. Por tanto, capital psicológico es constructo clave para el bienestar y que también se está aplicando ya al diseño de tecnologías positivas. Y por tanto, en síntesis, ese capital psicológico permite no solamente el crecimiento individual, sino también el crecimiento organizacional, tal como plantean en sus estudios Coprozano, Barker, Mourouti, Salanova, Ortega, Lohan y otros autores. Hay un modelo que le voy a dedicar un minuto solo de organizaciones saludables, que es el modelo GIRO, el modelo de organizaciones saludables, resilientes y optimistas. Permite evitar el estrés ocupacional y transformar y en su lugar y el cansancio laboral y generar bienestar, engagement y resultados exitosos. Este modelo que fue acuñado por el equipo One de la Universidad Jaume I de Castellón en España y liderado por la profesora Marisa Salanova, catedrática de Psicología Organizacional Positiva, tiene esta estructura que la vamos a utilizar también en el diseño de
tecnologías humanizantes, positivas y afectivas. Por un lado, necesitamos generar empleados saludables, estudiantes saludables en el caso educativo, mediante el engagement, la resiliencia y las creencias de eficacia. Por otro lado, necesitamos cambiar la cultura de las organizaciones, haciendo que los liderazgos, los líderes, los jefes, actúen, como decíamos, con un liderazgo afectivo, transformacional, favoreciendo la autonomía, favoreciendo la confianza horizontal y vertical y desechando cualquier tipo de verticalismo dictatorial, generando climas de apoyo, empatía, confianza mutua y justicia organizacional. Y finalmente, también necesitamos resultados saludables, que se traducen en un desempeño de alta calidad, en una buena calidad de servicio y en un buen compromiso, y un auténtico compromiso por el bienestar y la felicidad. Por tanto, la resiliencia, como venimos diciendo, se favorece desde las emociones positivas, desde la flexibilidad, desde la adaptación y desde la improvisación en situaciones de cambio e incertidumbre. Es, por tanto, la resiliencia la única variable capaz de atribuir valor positivo a los factores de riesgo, a los factores de incertidumbre. Por tanto, la resiliencia colectiva también ayuda a los equipos a recuperarse del fracaso, de los retrocesos y de los conflictos y de las amenazas de bienestar. Pero además favorece la cohesión y la cooperación entre grupos. Es, por tanto, grupos que cultivan las emociones positivas, el optimismo, el éxito y el humor positivo, las que generan entusiasmo, están a gusto y consiguen resiliencia grupal. Por tanto, las intervenciones positivas están basadas en capital psicológico, en resiliencia y en engagement laboral. Bien, todo esto es educable. Y como es educable, precisamente hemos acuñado un modelo que es el modelo de educación emocional positiva e inclusiva. Es un modelo que se puede aplicar tanto a contextos educativos escolares, formales, que conducen a titulaciones, como a contextos educativos, por ejemplo, no formales, academias, actividades musicales, literarias, etcétera, que no emiten títulos oficiales, pero también a contextos informales, a la familia, a asociaciones, a grupos de iguales. Por tanto, el modelo de educación emocional positiva se basa en la evidencia científica de que la inteligencia emocional es educable. La podemos entrenar. Veamos aquí 4 definiciones de inteligencia emocional, desde la primera que se publica, bueno, hay alguna anterior, pero importante, que fue la de Baron en el año 97, cuando hablaba de competencias no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos emocionales. Después, en el año 98, el conocido Goleman, uno de los grandes divulgadores de la inteligencia emocional, habla de capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos. Tenemos grandes dificultades de reconocer nuestras emociones, de gestionar los sentimientos nuestros y de los demás, y, por tanto, es muy importante ese tipo de entrenamiento. Wisinger hablaba en el año 98 del uso inteligente de las emociones, y una definición que a mí me gusta mucho de Meyer es la capacidad de procesar información emocional con exactitud y eficacia, percibiendo, asimilando y comprendiendo, y también regulando las emociones. Desde esa inteligencia emocional tenemos la posibilidad de generar experiencias de plenitud y éxito y de evitar las experiencias de fracaso. Las experiencias de plenitud y éxito nos llevan a una vida plena y feliz y, por tanto, a una vida con verdadero sentido y significado. Y la evitación serían totalmente evitables si aprendemos realmente a construir día a día con educación emocional positiva nuestro sentido de la vida. Por tanto, aquí tenemos una especie de ecuación que yo he querido hacer de forma matemática. Por tanto, si generamos en nuestra vida cotidiana flujos de emociones positivas, viviendo intensamente el presente, focalizándonos a través del mindfulness, de la atención plena en el presente y no tanto en el pasado y en el futuro. Si crecemos disfrutando de las experiencias de la vida,
Si conseguimos metas que le den sentido y significado a la vida, el resultado, el igual, será esa plenitud en bienestar y felicidad de forma continuada. El modelo EDEPI, que está compuesto por 32 variables que tienen en pantalla, que yo publiqué en la primera versión en el año 2017 y que voy a publicar en la próxima versión en el año 2020, un trabajo reciente que he firmado con el profesor. Pues precisamente habla de todas esas variables que podemos educar también desde las tecnologías. Y ahí las tienen. Sería conseguir acciones educativas eficaces con líderes positivos en esa pedagogía del bienestar personal y organizacional, cultivar las virtudes y las fortalezas para generar crecimiento psicológico, fomentar acciones educativas creativas mediante la confianza, la flexibilidad y el optimismo, reconocer y aprender a resolver problemas y adversidades con la resiliencia, la autoeficacia y el afrontamiento, alcanzar ese propósito y sentido vital con la autorrealización y la contribución al bien común que se está demostrando genera una enorme dosis de bienestar. Generar flujos continuados de emociones positivas mediante esa gestión y educación emocional positiva, alcanzar estados de experiencia óptima y de atención plena, focalizándonos en el presente mediante la meditación, mediante el mindfulness, generar pasión por el trabajo, por el ocio, por la actividad física creativa y positiva, en esa importancia, en esa excelencia en el desempeño y en la salud física, y mantener actitudes positivas mediante el capital psicológico y finalmente ese cultivo de la alegría, del optimismo, de la ilusión, del éxito, del amor y del humor positivo. Bien, todo esto nos lleva como corolario a las tecnologías afectivas, humanizantes, inclusivas y positivas, que aunque ya definía al principio, ahora retomo en la etapa final, en el tramo final de mi ponencia. Estas tecnologías tienen un antecedente, lo que se denominó hace aproximadamente una década, tecnologías positivas. Tecnologías que sus creadores ya subrayaron que estaban basadas en la promoción de las emociones positivas, del crecimiento personal y la contribución del desarrollo social. Precisamente la tercera definición que aparece en pantalla es una de las más completas, la de la profesora Botella, catedrática también de la Universidad de Auber I de Castellón, que habla de un enfoque científico y aplicado que utiliza la tecnología para mejorar la calidad de nuestra experiencia personal. ¿Para qué? Para incrementar el bienestar, generar fortalezas y resiliencia, tanto en las personas como en las organizaciones, como en la sociedad. Bien, precisamente hay un gráfico que es un poco complejo, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a dar un vistazo muy rápido, que lo publicó Rivera en el 2012, de lo que son las tecnologías positivas. Pretenden la calidad emocional, por tanto, el bienestar hedónico, mediante un modelo de aplicación en la construcción de emociones positivas y que se han empezado a desarrollar con calificativos como la computación afectiva, el diseño emotivo, la ingeniería estética y la computación hedónica. Pero también pretenden generar compromisos, desafíos, destrezas en el nivel eudaimónico de sentido y significado de la vida. Y que se empezaron a poner en práctica mediante la denominada computación persuasiva, los juegos serios y simulaciones, la presencia y la telemedicina y la terapia de realidad virtual. Y finalmente también la conectividad para crear propósitos colectivos, la presencia social y la empatía, mediante el capital social y los flujos en red. Y ahí se generaron también, se están generando tecnologías como la computación persuasiva, los juegos serios, las redes sociales y la presencia social. Por tanto, en síntesis, y aquí hay contribuciones de quien les habla y de su equipo internacional, entre los que está el equipo con el que yo he podido trabajar en varias ocasiones en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues estaría la computación afectiva de Picard del año 97, el aprendizaje electrónico afectivo,
de Shen, León y Callahan de 2007 y 2008, la computación positiva para la buena vida de Sander, la terapia virtual y ciberterapia positiva de Botella, el e-learning humanizador afectivo e inclusivo de quien les habla y su equipo, la realidad virtual positiva de multitud de autores, entre otros Balmaglia y otros, y el Affective Positive Learning, que es la evolución del modelo de e-learning humanizador, afectivo, positivo e inclusivo, que en este momento estamos trabajando con nuestro equipo internacional de investigadores. Veamos investigaciones y buenas prácticas para finalizar de tecnologías. Por ejemplo, el campus virtual afectivo positivo, en el que hemos trabajado también con la Universidad de Yucatán en varias investigaciones y tesis doctorales. Aquí algunas de las que hemos trabajado precisamente con personas sordas, en este caso, con un programa de lengua de señas, de signos se dice en España, precisamente en línea. Partimos de la creación de un signo digital para que las personas sordas y las personas oyentes pudiéramos aprender la lengua de señas, lengua de signos española, y que lo hicimos mediante formatos de vídeo digital y realidad aumentada, en un CD que se difundió por la comunidad científica y por la comunidad sorda. Generamos una primera edición de posgrado, pero posteriormente una segunda edición de posgrado, que es el objeto de esta investigación. Que queríamos analizar el bienestar, el binomio bienestar-satisfacción del alumnado mediante el ejercicio de la acción tutorial de los materiales afectivos positivos y de las fortalezas y debilidades que se generaban en el propio programa. Por tanto, partíamos de valorar la edición anterior del posgrado y generar una tercera edición ya con el modelo Affective e-Learning Max, que es el modelo de aprendizaje basado en tecnologías humanizantes positivas. El objetivo 4 era reconstruir las bases epistemológicas. El objetivo 5 era, evidentemente, también diseñar experiencias formativas mediante educación inclusiva, y el objetivo 6 era generar unos materiales específicos que generaran flujos de emociones positivas, precisamente para aumentar el nivel de bienestar y satisfacción y también el rendimiento académico del alumnado. El objetivo 7 era estudiar los esquemas socioafectivas. El 8, analizar el nivel y satisfacción en conjunto del baremo, y finalmente hacer unos estudios predictivos mediante modelos predictivos. Bien, esto se hizo mediante una metodología de investigación-acción y aparecieron una serie de artículos, por ejemplo este primero, precisamente aprendiendo en lengua de signos española, análisis de la satisfacción del alumnado, que publicamos precisamente en una revista Scopus. El campus virtual fue dotado, como ven ahí, de realidad aumentada para poder ver los vídeos en tamaño pequeño, grande, pero también en velocidad lenta y rápida, para favorecer el aprendizaje comprensivo de las personas sordas, que, como ustedes saben, tienen una velocidad de procesamiento un poco más lenta que las personas oyentes. Otro segundo artículo, precisamente sobre aprendizaje electrónico afectivo, que se publicó también en otra revista. Un tercer artículo sobre análisis de descripción de las descripciones autográficas que precisamente hacían los profesores y los tutores del curso, generando precisamente este tipo de información en sus historias de vida emocionales. Como les decía, el campus también se dotó de un signobulario digital en línea con realidad aumentada. Era el signobulario que hemos publicado en CD, pero que posteriormente lo mejoramos. Trabajando con videoconferencias afectivo-positivas también, como forma de refuerzo y de generación de flujos emocionales positivos. Un siguiente artículo de análisis de las relaciones interpersonales, precisamente en el propio programa, mediante un sistema de sociograma, y un siguiente artículo también sobre percepción de bienestar en experiencia exclusiva de Blended Learning. Bien, desde esta perspectiva estamos sobre aplicaciones de telefonía móvil
que ya hay varios centenares que trabajan los elementos de bienestar y felicidad de nuestro modelo de EDEPI. Ahí tenemos, por ejemplo, app como Mouse, como Ser Feliz Reto en 30 días, como SMIL, Felicidad Diaria, o como ISA, el entrenador de felicidad para bienestar general, aplicaciones de teléfono móvil para bienestar organizacional como Fitvalia, Hapidonia, SampleMate, Pelo, PsychoCoach y Voltimers, aplicaciones de teléfono móvil también como, por ejemplo, para crecimiento psicológico y fortalezas de carácter, como la denominada guía de superación personal, Habit, Know, Teamspeak, etc. Aplicaciones para trabajar la resiliencia, como Superpeter, Dream Resilience, Happy Feet, curso de cultivo de resiliencia, etc. Y como Mindfulness, Mindfulness, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les he puesto solo algunas de las muchas que estamos trabajando en la tesis doctoral del profesor Manjón, que verá la luz en los próximos años. También, y para finalizar, otro ejemplo de tecnologías afectivas, humanizadoras, inclusivas y positivas son las aplicaciones de realidad virtual positiva inmersiva para terapias y entrenamientos de bienestar. La empresa española Sius es la primera plataforma de realidad virtual que realiza este tipo de terapias de realidad virtual. Vamos a ver un ejemplo bastante espectacular de cómo se realiza un entrenamiento para que la persona supere la fobia a las alturas. Sí. Vamos a la escena del ascensor, ¿de Vale. acuerdo? Te voy a pedir que te pongas de pie. Vale, voy. Poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Qué nivel de ansiedad dirías que tienes ahora? Pues cuando miro al cielo, quizá un 4. Tú intenta, cada vez que mires abajo, estar más tiempo mirando abajo. Vale, perfecto. Está bien que sonrías, está bien que utilices la parte de humor, claro que sí. Poquito a poquito irás viendo cómo va cambiando la situación. Muy bien. Esta ya es la última etapa del proceso, lo has estado haciendo muy bien. Cuando voy mejorando, Joan Miquel va subiendo la dificultad. Estamos súper alto. Sí, Vale. que no. Y cuesta, pero hay que afrontar el miedo. Ok. Recuerda relajar los brazos. No me puedo relajar ahora mismo. Vale, voy a intentarlo. Ya lo tienes prácticamente, ya se trata de estar un tiempo breve exponiéndote al estímulo fóbico de más intensidad, ya sin que aparezca la ansiedad. Mejor, ¿eh? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Tras media hora de repeticiones me voy acostumbrando a las alturas y puedo decir que me encuentro mucho mejor. Perfecto. ¿Lo habré hecho bien? Muy bien, Natalia. Bueno, con este vídeo de esta maravillosa experiencia de realidad aumentada, doy por finalizada esta conferencia, agradeciendo muy sinceramente a la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán la oportunidad que me ha dado de difundir los conceptos, investigaciones y buenas prácticas relacionados con las tecnologías afectivas, humanizantes, inclusivas y positivas. Espero y confío que la senda de colaboración que venimos realizando con esta querida universidad fructifique en los próximos años en nuevos proyectos que permitan generar propuestas tecnológicas aplicables a empresas, aplicables a centros educativos, a comunidades humanas que redunden en su bienestar, en su felicidad y en el
desarrollo de una justicia y equidad social que necesitan todos los pueblos de la tierra. Muchas gracias de nuevo, y desde la Universidad de Granada y desde la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva estaremos codo con codo y corazón con corazón con la Universidad Autónoma de Yucatán. Un abrazo.